En la lectura del testamento, mi hija y mi yerno ya estaban riendo y haciendo planes. Mi nuera me miró y dijo: «Tienes 24 horas para desaparecer de aquí». Mi hijo solo desvió la mirada. Pero de repente el abogado los interrumpió. «Perdón, hay algo que aún no he leído. Su padre no les dejó la casa a ustedes. Él dejó una grabación. Miren la pantalla, ahora van a descubrir que su esposo sabía todo». Esas palabras resonaron en la oficina del doctor Santiago Bravo como un trueno en medio del silencio. Yo estaba sentada en esa silla de madera, con las manos temblando sobre mi regazo, viendo cómo la sonrisa victoriosa de mi hijo Luis se congelaba lentamente en su rostro. Su esposa Elena dejó de escribir en su teléfono y levantó la vista, confundida. El abogado presionó un botón en su laptop y una pantalla descendió de la pared. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero déjenme volver atrás por un momento. Déjenme contarles cómo llegué a estar aquí, en esta oficina, escuchando a mi propio hijo amenazarme con echarme de mi propia casa. Tengo 72 años y jamás pensé que viviría algo así. Jamás imaginé que el niño al que crié, al que amé con cada fibra de mi ser, me miraría con esos ojos fríos y calculadores. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi Ricardo murió. Mi esposo, mi compañero de 45 años, el hombre que me tomaba de la mano cada noche antes de dormir, se fue y me dejó sola en esta vida. Los últimos días en el hospital fueron terribles. Verlo consumirse poco a poco, verlo luchar por cada respiración, me rompió el alma. Pero incluso en esos momentos finales, cuando apenas podía hablar, me miró con esos ojos cansados pero llenos de amor y me dijo algo que no entendí en ese momento. «Lorenza, mi amor, no te preocupes por nada. Ya me encargué de todo. Confía en mí». Yo pensé que se refería a los papeles del seguro, a las cuentas bancarias, a esas cosas prácticas que uno arregla antes de partir. Nunca imaginé que sus palabras significaran mucho más que eso. El funeral fue pequeño. Luis llegó tarde. Elena ni siquiera intentó disimular su aburrimiento durante la ceremonia. Había algunos vecinos, algunas amistades viejas de Ricardo, personas que realmente lo querían. Pero mi hijo y mi nuera estaban ahí parados como si cumplieran un trámite obligatorio, mirando sus relojes, ansiosos por terminar e irse. Después del entierro, esperé que Luis se quedara conmigo, que pasáramos la tarde recordando a Ricardo, consolándonos mutuamente. Pero Elena lo tomó del brazo y me dijo con esa voz dulce y falsa que tanto detesto: «Lorenza, necesitas descansar. Ya hablaremos en estos días». Y se fueron. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. La casa se sentía enorme y vacía sin Ricardo. Cada rincón tenía su recuerdo. Su sillón junto a la ventana donde leía sus libros antiguos. La cocina donde preparábamos el café cada mañana juntos. El jardín que cuidaba con tanto esmero. Todo me recordaba que ya no estaba. Luis no llamó. Ni una vez. Ni para preguntar cómo estaba, ni para ver si necesitaba algo. Elena tampoco. Fue mi vecina Ana Torres, una mujer de 68 años que vive 2 casas más abajo, quien venía cada día a tocar mi puerta, a traerme comida, a sentarse conmigo en silencio cuando las lágrimas no me dejaban hablar. Una semana después del funeral, Luis apareció en mi casa. No venía solo. Elena estaba con él, y traían esa energía extraña, esa urgencia que me puso nerviosa desde el momento en que crucé la puerta. Ni siquiera me saludaron apropiadamente. Entraron directamente a la sala y se sentaron en el sofá como si fueran los dueños del lugar. «Mamá, necesitamos hablar de cosas importantes», dijo Luis sin preámbulos. «Papá murió y hay asuntos que resolver. La casa, las propiedades, el dinero. No podemos dejar esto en el aire». Elena asintió a su lado, con esa expresión seria que usa cuando quiere parecer preocupada pero que no engaña a nadie. «Es por tu bien también, Lorenza. A tu edad, no puedes encargarte de todo esto sola». A mi edad. Como si tener 72 años me convirtiera automáticamente en inútil. Como si no hubiera manejado esta casa perfectamente durante décadas. Sentí una punzada de irritación, pero la tragué. Todavía quería creer que mi hijo tenía buenas intenciones. «El testamento se leerá la próxima semana», les dije. «El abogado de Ricardo ya me contactó. Ahí sabremos todo». Luis se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Sí, pero podemos ir adelantando cosas.
Por ejemplo, esta casa. Es demasiado grande para ti. Podrías venderla, mudarte a algo más pequeño, más manejable. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No venía a consolarme, a acompañarme en mi duelo. Venía a hablar de vender mi casa. El hogar que Ricardo y yo compramos cuando nos casamos. El lugar donde criamos a Luis, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas. No voy a vender mi casa, dije con firmeza. Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos. Elena suspiró con impaciencia. Lorenza, sé razonable. ¿Qué vas a hacer aquí sola? Es una casa de 3 plantas. Las escaleras son peligrosas para ti. Y el mantenimiento es carísimo. Me las he arreglado perfectamente hasta ahora, respondí, sintiendo como la irritación se convertía en enojo. No necesito que me digan qué hacer con mi propia casa. Luis cambió de táctica. Suavizó la voz. Intentó sonar comprensivo. Mamá, mira. No queremos presionarte. Solo estamos pensando en tu bienestar. Además, Elena y yo hemos estado hablando. Tenemos una oportunidad de inversión increíble. Podríamos abrir un negocio. Pero necesitamos capital. Ahí estaba la verdad desnuda. Necesitaban dinero y veían mi casa como su fuente de financiamiento. Me sentí traicionada, usada, reducida a un medio para alcanzar sus ambiciones. Eso no es mi problema, dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Su padre acababa de morir y ustedes ya están pensando en negocios y en dinero. Elena se puso de pie, ofendida. No tienes derecho a hablarnos así. Somos tu familia. Solo queremos ayudarte. Entonces ayúdenme respetando mi duelo y mi espacio, respondí, también levantándome. Ahora les pido que se vayan. Se fueron, pero no sin antes intercambiar esas miradas que ahora reconozco como conspirativas. Luis se detuvo en la puerta y me dijo, hablaremos después del testamento. Ya verás que tenemos razón. Los días hasta la lectura del testamento fueron tensos. Luis me llamó un par de veces, intentando sonar casual, preguntando si yo sabía algo sobre lo que Ricardo había dejado en el testamento. Yo no sabía nada. Ricardo nunca habló conmigo sobre esos detalles. Confiaba en que me cuidaría incluso después de irse. Y así llegamos a hoy. A esta oficina del doctor Santiago Bravo, un hombre de unos 55 años con expresión seria y modales formales. Luis y Elena llegaron juntos, sonrientes, confiados. Me saludaron con besos en la mejilla que se sintieron falsos, vacíos. El abogado comenzó a leer el testamento con voz pausada. Mencionó cuentas bancarias, inversiones, algunos bonos. Luis escuchaba con atención, asintiendo, calculando mentalmente. Elena sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Entonces llegó la parte de la casa. La propiedad ubicada en la calle Morelos número 234, valuada actualmente en aproximadamente $450,000. Elena soltó un grito ahogado. Luis silbó por lo bajo. $450,000. Sus ojos brillaron con codicia. Se miraron entre ellos y sonrieron ampliamente. Perfecto, dijo Luis, interrumpiendo al doctor Bravo. Podemos venderla pronto. Conozco compradores interesados en esa zona. Elena asintió emocionada. Yo puedo contactar agentes inmobiliarios. Con ese valor, no nos costará nada encontrar ofertas. Hablaban como si la decisión ya estuviera tomada. Como si yo no existiera. Como si mi opinión no importara. El doctor Bravo intentó continuar, pero Luis lo interrumpió de nuevo. Mi madre obviamente no puede quedarse ahí sola. Es demasiado grande para ella. Necesitamos vender cuanto antes. Elena se volvió hacia mí con esa falsa dulzura. Lorenza, no te preocupes. Te buscaremos un lugar adecuado. Una residencia linda para personas de tu edad. Con enfermeras, actividades, todo lo que necesitas. Una residencia. Un asilo. Me querían encerrar mientras ellos se repartían el dinero de mi casa. No, dije con voz temblorosa. No voy a irme de mi casa. Luis soltó una risa sin humor. Mamá, no seas difícil. Necesitamos ese dinero.
Elena y yo tenemos planes. Esta herencia es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad. La muerte de Ricardo era su oportunidad. Sentí náuseas. Entonces mi hijo se levantó y caminó hacia mí. Se inclinó a mi altura y me miró con ojos fríos. Mamá, escúchame bien. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y salir de esa casa. 24 horas. Elena reía quedamente a sus espaldas, mirando su teléfono. Yo busqué los ojos de mi hijo, esperando ver aunque fuera un destello de la persona que solía ser. Pero solo vi determinación cruel. Entonces el doctor Bravo cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en la oficina. Perdón por interrumpir, dijo con voz firme. Pero hay algo que aún no he leído. Luis se volvió hacia él, molesto. ¿Qué más puede haber? El abogado me miró directamente a mí, y vi algo en sus ojos. Compasión, respeto, y algo más que no pude identificar en ese momento. Su padre no les dejó la casa a ustedes, dijo lentamente. El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras del doctor Bravo quedaron flotando en el aire como una sentencia. Luis parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente. Elena dejó de mirar su teléfono y levantó la vista con expresión confundida. ¿Cómo que no nos dejó la casa?, preguntó mi hijo con voz tensa. Soy su único hijo. Esa casa tiene que ser mía. El abogado abrió nuevamente la carpeta con movimientos deliberadamente lentos. Yo sentía mi corazón latir tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. ¿Qué había hecho Ricardo? ¿Qué había planeado sin decirme nada? Hay disposiciones específicas, continuó el doctor Bravo. Y antes de explicarlas, hay algo que el señor Ricardo López dejó para este momento preciso. Una grabación. Elena se rió nerviosa. ¿Una grabación? ¿Qué es esto? ¿Una película? Pero el abogado no respondió. Presionó un botón en su laptop y la pantalla blanca que había descendido de la pared se iluminó. Mi respiración se detuvo cuando vi aparecer el rostro de Ricardo. Mi Ricardo. Ahí estaba él, sentado en su sillón favorito, el que tenemos junto a la ventana de nuestra habitación. La grabación debía tener algunos meses porque se veía más delgado que cuando lo conocí, pero sus ojos mantenían esa chispa de inteligencia que siempre me enamoró. Si están viendo esto, comenzó a decir Ricardo en la pantalla, con voz clara y firme, es porque ya no estoy con ustedes. Lorenza, mi amor, sé que esto debe ser difícil para ti, pero necesito que escuches con atención lo que voy a decir. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era su voz. Su voz que no había escuchado desde aquella última mañana en el hospital. Quise estirar la mano y tocar la pantalla, tocar su rostro, pero me quedé paralizada en mi silla. Luis, continuó Ricardo, y su tono cambió sutilmente. Hijo mío. El hijo que crié como propio desde que tenía 5 años. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con la tarea cada noche, al que consolé cuando lloraste por tu primer desamor. Quiero que sepas algo importante. Yo sabía todo. Luis se puso pálido. Elena se inclinó hacia adelante en su silla, tensa. Sabía de las conversaciones que tenías con Elena sobre vender la casa, dijo Ricardo en la grabación, y su voz se llenó de una tristeza profunda. Sabía que esperaban mi muerte como una oportunidad de negocio. Sabía que planeaban sacar a tu madre de su hogar para quedarse con el dinero. Lo sabía todo, Luis. Y me rompió el corazón. Mi hijo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Elena se había puesto de pie, con las manos apretadas en puños. Esto es ridículo, murmuró ella. No puede hacer esto. El doctor Bravo levantó una mano pidiendo silencio. Por favor, dejen que la grabación termine. Ricardo en la pantalla tomó un respiro profundo. Hace 6 meses, estaba en casa recuperándome de una de mis consultas médicas. Ustedes pensaban que estaba dormido en mi habitación. Pero bajé por un vaso de agua y los escuché hablando en la sala. Elena, tú le decías a Luis que esta casa valía una fortuna y que era una lástima que, la vieja, todavía estuviera aquí ocupando espacio. Esas fueron tus palabras exactas. La vieja. Hablabas de Lorenza, la mujer que te recibió en esta familia con los brazos abiertos, la mujer que cuidó de ti cuando estuviste enferma el año pasado, la mujer que te trató como a una hija. Elena retrocedió un paso, negando con la cabeza.
Su rostro había pasado de la palidez al rojo intenso. «¿Y tú, Luis?», continuó Ricardo, y ahora su voz temblaba de emoción contenida. «Tú le respondiste que solo era cuestión de esperar. Que yo no duraría mucho más según los doctores. Que pronto podrían hacer lo que quisieran. Dijiste que pondrías a tu madre en un asilo barato y te quedarías con la diferencia del dinero de la venta». Yo me llevé una mano a la boca, ahogando un sollozo. Luis giró hacia mí con expresión desesperada. «Mamá, yo no». Eso fue sacado de contexto. «Silencio», ordenó el doctor Bravo con voz tajante. «La grabación no ha terminado». Ricardo en la pantalla se pasó una mano por el rostro, y pude ver el dolor en sus ojos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto junto a Lorenza, viéndola respirar tranquilamente, y me pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado como padre. Pero luego entendí que no se trataba de mí. Se trataba de que tú, Luis, habías elegido el dinero sobre el amor. Habías elegido la codicia sobre la familia. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era más firme. Así que tomé medidas. Hablé con el doctor Bravo aquí presente. Revisamos cada detalle legal. Y me aseguré de que Lorenza estuviera protegida. La casa no está a tu nombre, Luis. Nunca lo estará. Luis se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla contra el piso. Esto es un fraude. No puede desheredarme así como así. El abogado lo miró con expresión impasible. Siéntese, señor López. Su padre no lo desheredó completamente, pero estableció condiciones muy específicas sobre la propiedad principal. Elena agarró a Luis del brazo. Tenemos que irnos. Conseguiremos otro abogado. Esto no puede ser legal. Le sugiero que se sienten y escuchen el resto, dijo el doctor Bravo con tono que no admitía discusión. O puedo continuar sin ustedes y enviarles la información por correo certificado. Ustedes deciden. Luis y Elena se miraron. Finalmente, con movimientos rígidos, volvieron a sentarse. Pero la atmósfera en la oficina había cambiado completamente. Ya no había sonrisas. Ya no había planes felices. Solo había tensión y rabia apenas contenida. La grabación continuó. «Lorenza», dijo Ricardo, y su expresión se suavizó al mirar directamente a la cámara, como si pudiera verme a través del tiempo. «Amor mío, la casa es tuya. Completamente tuya. Nadie puede sacarte de ahí. Nadie puede obligarte a vender. He dejado instrucciones muy claras con el doctor Bravo. También he dejado dinero suficiente en una cuenta especial para que pagues todos los gastos de mantenimiento, impuestos y servicios por el resto de tu vida. No tendrás que preocuparte por nada». Mis lágrimas caían libremente ahora. Ricardo me había cuidado. Incluso desde la muerte, me estaba protegiendo. Sentí una oleada de amor tan intensa que me costó respirar. Además, continuó mi esposo en la pantalla, he dejado instrucciones de que si alguien, y cuando digo alguien me refiero específicamente a Luis o a Elena, intenta presionarte, amenazarte o hacerte sentir mal para que vendas la casa o la abandones, perderán automáticamente cualquier otra herencia que les corresponda. Los bonos, las inversiones, las cuentas de ahorro. Todo pasará a instituciones de caridad que yo he elegido personalmente. Luis se puso de pie de nuevo, esta vez temblando de furia. Esto es una locura. No puede controlarme desde la tumba. Puede y lo hizo, respondió el doctor Bravo con calma. Todo está dentro del marco legal. Su padre tenía derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera. Y tomó precauciones para proteger a su esposa. Elena soltó una risa histérica. No me lo puedo creer. Todo este tiempo pensando que... Y resulta que... ¿Qué pensabas que mi muerte sería tu premio? Terminó la voz de Ricardo desde la pantalla, como si hubiera anticipado exactamente esta reacción. Pues lamento decepcionarte, Elena. La única persona que se beneficiará de mi partida es Lorenza. Porque ella es la única que merece mi cuidado, mi provisión y mi amor. La grabación mostró a Ricardo inclinándose hacia adelante, con expresión seria. Y ahora viene la parte que realmente quiero que escuchen. Luis, hay algo más que sé. Algo que descubrí hace 3 meses. Mi hijo palideció aún más. Elena se puso tensa como un animal acorralado.
Sé que intentaste falsificar mi firma, dijo Ricardo, y sus palabras cayeron como bombas en la oficina. Encontré los documentos en tu auto cuando te lo presté para llevarlo al mecánico. Documentos donde habías falsificado mi firma para intentar transferir propiedades a tu nombre. Documentos que planeabas usar después de mi muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo miré a mi hijo con horror absoluto. ¿Había intentado robarle a su propio padre mientras todavía estaba vivo? Hice copias de esos documentos, continuó Ricardo. Las dejé con el doctor Bravo. Si intentas usar esos papeles falsos, enfrentarás cargos criminales. Fraude. Falsificación. Podrías ir a la cárcel, Luis. Y no creas que no lo haré. Porque aunque eres mi hijo, no voy a permitir que lastimes a Lorenza. Luis estaba temblando visiblemente ahora. Elena se había llevado las manos a la cara, tapándose los ojos. Así que aquí está mi última voluntad, dijo Ricardo, y su voz se endureció. Lorenza se queda con la casa. Lorenza recibe la cuenta especial de mantenimiento. Ustedes recibirán las inversiones y bonos solo si, y solamente si, respetan estas condiciones. Si la dejan en paz. Si no la molestan. Si no intentan manipularla o presionarla. El doctor Bravo será el encargado de supervisar esto. Y créanme, él lo hará con diligencia. El doctor Bravo asintió desde su escritorio, con expresión grave. Ricardo en la pantalla se recostó en su sillón y por un momento pareció más cansado, más frágil. Pero cuando volvió a hablar, su voz mantenía esa firmeza que yo tanto admiraba. Sé que algunos pensarán que estoy siendo duro, que un padre no debería hacer esto. Pero déjenme contarles algo que quizás ustedes no saben, o que han olvidado convenientemente. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Cuando conocí a Lorenza, ella era una mujer joven con un niño de 5 años. Un niño cuyo padre biológico los había abandonado sin mirar atrás. Luis, tú eras ese niño. Y cuando te vi por primera vez, jugando solo en el parque mientras tu madre trabajaba turnos dobles para mantenerte, supe que querías ser parte de sus vidas. Yo recordaba ese día. Recordaba cómo Ricardo se había sentado en la banca junto a mí, cómo había comenzado a conversar, cómo sus ojos se iluminaban cuando Luis corría hacia nosotros. Recordaba cómo mi hijo, ese niño tímido que había aprendido a no confiar en las figuras paternas, poco a poco abrió su corazón a este hombre gentil. Te adopté legalmente cuando tenías 7 años, continuó Ricardo. ¿Recuerdas ese día, Luis? Te llevamos a comer helado después de salir del juzgado. Tú me abrazaste y me dijiste, gracias por ser mi papá de verdad. Lloré esa noche de felicidad. Sentí que finalmente tenía la familia que siempre había soñado. Vi cómo Luis apretaba la mandíbula. Elena miraba hacia otro lado, incómoda. Durante años fuimos felices. Los 3. Luego llegó Elena y pensé que éramos 4. Pensé que nuestra familia crecía, se fortalecía. Pero empecé a notar cambios. Pequeños al principio. Luis, comenzaste a visitarnos menos. Tus llamadas se hicieron más esporádicas. Y cuando venías, siempre había prisa, siempre había algo más importante que hacer. Mi esposo suspiró profundamente. Lorenza me decía que no me preocupara, que eras un hombre adulto con tu propia vida. Y tenía razón, por supuesto. Pero algo se sentía diferente. La calidez había desaparecido. El cariño genuino se había reemplazado por obligación. Yo también lo había notado. Recordaba las navidades donde Luis llegaba tarde y se iba temprano. Los cumpleaños donde enviaba un mensaje de texto en lugar de una llamada. Las veces que necesitaba ayuda con algo en la casa y él siempre tenía una excusa para no venir. Luego Lorenza enfermó hace 2 años, dijo Ricardo, y su voz se llenó de emoción. Neumonía severa. Estuvo en el hospital 3 semanas. Yo dormía en una silla junto a su cama cada noche. Tenía miedo de perderla. Y tú, Luis, viniste a visitarla una sola vez. Una vez en 3 semanas. Estuviste 15 minutos y te fuiste porque tenías una reunión de trabajo. Luis cerró los ojos. Yo recordaba perfectamente esa visita. Recordaba cómo había esperado que mi hijo pasara más tiempo conmigo, que sostuviera mi mano, que me dijera que todo estaría bien. Pero había entrado,
Había preguntado cómo estaba con voz apresurada, y había salido dejando un vacío más grande que antes. Tu madre lloró esa noche, continuó Ricardo. No de dolor físico, sino de dolor emocional. Me preguntó qué había hecho mal como madre. Porque su hijo ya no la quería. Yo la consolé, le dije que estabas ocupado, que la vida moderna era así. Pero por dentro, comencé a ver la verdad. Ya no éramos tu familia. Éramos una obligación. Un pendiente en tu lista de cosas por hacer. Elena se removió incómoda en su silla. El doctor Bravo permanecía inmóvil, observando las reacciones de todos. Pero el verdadero golpe vino después, dijo Ricardo, y su expresión se endureció. Cuando me diagnosticaron la enfermedad. Cáncer terminal. Los doctores me dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Fue devastador, por supuesto. Pero lo más devastador fue tu reacción, Luis. Mi hijo levantó la vista bruscamente. Pensé que te preocuparías por mí. Por tu madre. Pensé que preguntarías qué necesitábamos, cómo podías ayudar. Pero lo primero que preguntaste, lo primero que salió de tu boca fue, ¿ya hiciste testamento? No. Lo siento, papá. No. ¿Qué podemos hacer? Solo quería saber sobre el dinero. La vergüenza cruzó el rostro de Luis por un segundo, pero rápidamente fue reemplazada por defensa. Yo solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden, murmuró. Silencio, dijo el doctor Bravo. No interrumpa la grabación. Ricardo en la pantalla continuó. Después de ese día, comencé a prestar más atención. Comencé a escuchar conversaciones que antes ignoraba. Comencé a notar miradas entre tú y Elena. Miradas que significaban algo. Y entonces vino aquella noche que ya mencioné. La noche que los escuché planeando mi legado como si ya estuviera muerto. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la cámara. Elena, tú sugeriste que podríamos acelerar las cosas. Esas fueron tus palabras exactas. Que si yo empeoraba más rápido, podrían tener el dinero antes. Luis, tú te reíste. Te reíste de la idea de que tu padre muriera más rápido. Elena se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Nunca dije eso. El doctor Bravo presionó otro botón en su laptop. Si quiere, señora, puedo reproducir la grabación de audio que el señor Ricardo hizo esa noche. La tengo aquí, debidamente autenticada y certificada. Elena se dejó caer en su silla, derrotada. Luis tenía la cabeza entre las manos. No voy a reproducir ese audio ahora, continuó Ricardo desde la pantalla. Porque ya no importa lo que dijeron. Lo que importa son las acciones que tomé para proteger a la persona que realmente me amaba. Lorenza jamás me vio como una fuente de dinero. Jamás calculó cuánto valía mi muerte. Ella solo quería más tiempo conmigo. Más días para tomar café juntos en las mañanas. Más noches para ver el atardecer desde nuestro jardín. Yo sollozaba abiertamente ahora. El doctor Bravo me extendió una caja de pañuelos desechables. Los tomé con manos temblorosas. Así que aquí están las reglas finales, dijo Ricardo, y su tono se volvió completamente formal. Lorenza conserva la casa. Tiene acceso a una cuenta con $200,000 específicamente para mantenimiento, servicios, impuestos y cualquier gasto relacionado con la propiedad. Esa cuenta solo está a su nombre y nadie más puede tocarla. Escuché a Elena hacer un sonido de frustración. Las inversiones y bonos, que suman aproximadamente $150,000, están designados para Luis. Pero hay condiciones. Primera condición, no puede intentar convencer, presionar o manipular a Lorenza para que venda la casa. Segunda condición, no puede intentar moverla a un asilo o residencia en contra de su voluntad. Tercera condición, debe visitarla al menos una vez al mes durante 1 año completo, y esas visitas deben ser genuinas, no apariciones de 5 minutos. Luis levantó la cabeza, incrédulo. Me estás obligando a visitarla. Si no cumples estas condiciones, continuó Ricardo ignorando la interrupción, el dinero se donará automáticamente a 3 organizaciones benéficas que he seleccionado. El doctor Bravo tiene instrucciones específicas de monitorear el cumplimiento. Tiene autoridad completa para determinar si las visitas son genuinas o solo un trámite. El abogado asintió. Así es.
Y tomaré esa responsabilidad muy en serio. Además, agregó Ricardo, si en cualquier momento el doctor Bravo o cualquier testigo confiable reporta que Luis o Elena han amenazado, intimidado o causado cualquier tipo de angustia emocional a Lorenza, la herencia se cancela inmediatamente. Sin apelaciones. Sin segundas oportunidades. Elena se puso de pie de nuevo, esta vez caminando hacia la puerta. Esto es absurdo. No vamos a someternos a este chantaje emocional. Eres libre de irte, dijo el doctor Bravo con calma. Pero si lo haces, estarás renunciando automáticamente a cualquier reclamo sobre la herencia. Ella se detuvo en seco, con la mano en el picaporte. Ricardo en la pantalla habló nuevamente, y esta vez su voz era más suave, casi triste. Luis, sé que probablemente estás furioso ahora mismo. Sé que crees que estoy siendo injusto. Pero quiero que entiendas algo. Esto no es un castigo. Es una oportunidad. Mi hijo levantó la vista, confundido. Es una oportunidad para que recuerdes quién eras antes de que el dinero te cambiara. Una oportunidad para reconectar con tu madre. Para recordar que la familia no se mide en dólares sino en amor, en tiempo compartido, en apoyo mutuo. Si realmente haces esas visitas mensuales, si realmente pasas tiempo con Lorenza, quizás encuentres de nuevo al hijo que solía ser. Hubo un largo silencio. Ricardo se veía cansado en la pantalla, como si grabar esto le hubiera quitado toda su energía. Y si no lo haces, dijo finalmente, si decides que el dinero no vale la pena seguir estas reglas, entonces al menos sabré que tomé la decisión correcta. Que Lorenza estará mejor sin ti en su vida. La pantalla comenzó a oscurecerse, pero antes de que se apagara completamente, Ricardo dijo una última cosa. Lorenza, amor mío, sé fuerte. Sé que puedes hacerlo. Y recuerda siempre que te amé más que a nada en este mundo. Cuida nuestra casa. Cuida nuestros recuerdos. Y vive cada día sabiendo que hice todo lo posible para que estuviera segura. La pantalla se apagó. El silencio en la oficina era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Nadie se movía. Nadie hablaba. Finalmente, el doctor Bravo cerró su laptop y miró a Luis y Elena. Esas son las disposiciones del testamento. ¿Tienen alguna pregunta? Luis negó con la cabeza lentamente, como si estuviera en shock. Elena había vuelto a su silla pero miraba al piso, derrotada. El doctor Bravo abrió una carpeta diferente y sacó varios documentos. Los colocó sobre su escritorio con movimientos precisos y metódicos. Hay algunos papeles que necesitan firmar, dijo mirando principalmente a Luis. Documentos que confirman que han escuchado y entendido los términos del testamento. También hay formularios donde pueden aceptar o rechazar la herencia bajo estas condiciones. Luis finalmente habló, y su voz sonaba ronca, quebrada. ¿Y si la rechazo? Si simplemente digo que no quiero nada. El abogado lo miró con expresión neutral. Es su derecho. Puede renunciar a la herencia completamente. En ese caso, los $150,000 en inversiones y bonos irían directamente a las organizaciones benéficas que su padre designó. Elena agarró el brazo de Luis con fuerza. No seas estúpido, siseó entre dientes. Es mucho dinero. Podemos hacer las visitas. No es tan difícil. Mi hijo se zafó de su agarre con brusquedad. ¿No es tan difícil? Fingir que nos importa durante un año. No tiene que ser fingido, intervine por primera vez en mucho rato. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Si vienes con el corazón abierto, si realmente intentas reconectar, no sería fingir nada. Luis me miró y vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en años. Dolor. Confusión. Quizás un destello de la persona que solía ser. Pero Elena habló antes de que él pudiera responder. Por favor, Lorenza. No nos hagas esto más difícil. Sabemos que tú influenciaste a Ricardo para que hiciera este testamento ridículo. Me quedé mirándola, atónita. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchaste, continuó Elena, levantándose y caminando hacia mí con pasos agresivos. Tú lo manipulaste. Lo convenciste de que éramos malos, de que solo queríamos su dinero. Una mujer vieja y sola, aferrándose a su esposo moribundo, llenándole la cabeza de mentiras sobre su propia familia. El doctor Bravo se puso de pie inmediatamente. Señora López,
Le sugiero que se calme y regrese a su asiento. Pero Elena estaba fuera de control ahora. Toda la compostura falsa, toda la dulzura artificial había desaparecido. Años, escupió las palabras hacia mí. Años esperando que ustedes dos murieran para finalmente tener algo. Viviendo en ese departamento pequeño mientras ustedes tenían esta casa enorme. Escuchándote hablar de lo mucho que amabas a Ricardo, como si fueras la única que mereciera ser feliz. Elena, cállate, dijo Luis, pero su voz no tenía fuerza. ¿Por qué debería callarme? Se volvió hacia él. Ya perdimos. Ya nos quitaron todo. Al menos déjame decir la verdad. Tu madre es una manipuladora. Siempre lo ha sido. Te controló toda tu vida y ahora controla tu herencia desde la tumba usando a Ricardo como su títere. Las lágrimas habían dejado de caer de mis ojos. En su lugar, sentía algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Indignación. Rabia justa. Me puse de pie lentamente, sosteniendo la mirada de Elena. Yo no manipulé a nadie. Ricardo tomó sus propias decisiones basadas en lo que ustedes hicieron, en lo que dijeron. Ustedes cavaron su propia tumba con su codicia. Mentirosa, gritó Elena. Suficiente. La voz del doctor Bravo resonó en la oficina con autoridad absoluta. Señora López, si no puede controlar su comportamiento, tendré que pedirle que se retire. Y le advierto que esta conducta está siendo anotada. Amenazar y gritar a la señora Lorenza es exactamente el tipo de comportamiento que el testamento prohíbe. Elena abrió la boca para responder, pero Luis finalmente reaccionó. La tomó del brazo y la jaló hacia atrás. Ya basta. Nos estás haciendo perder lo poco que nos queda. Ella lo miró con incredulidad. ¿Vas a defenderla a ella? No la estoy defendiendo, respondió Luis con voz cansada. Estoy intentando salvarnos de tu estupidez. Cada palabra que dices nos hunde más. Se volvió hacia el doctor Bravo. Disculpe el comportamiento de mi esposa. Estamos en shock. Todo esto ha sido muy inesperado. El abogado asintió brevemente. Entiendo que es una situación difícil, pero necesito que comprendan la seriedad de estos términos. Su padre no estaba jugando. Estas condiciones son legalmente vinculantes y yo tengo la autoridad completa para ejecutarlas. Sacó un documento específico y lo colocó frente a Luis. Este es el contrato de visitas. Aquí se establece que debe visitar a su madre al menos una vez al mes durante 12 meses consecutivos. Cada visita debe durar un mínimo de 2 horas. No puede simplemente aparecer, firmar algo y marcharse. Luis leyó el documento con expresión cada vez más tensa. ¿2 horas? ¿Y quién va a verificar eso? Yo, respondió el doctor Bravo. Llamaré a su madre aleatoriamente después de cada visita para confirmar que ocurrió y que fue genuina. También he designado a algunos vecinos de confianza como testigos adicionales, si es necesario. Pensé en Ana Torres, mi vecina. Probablemente ella era una de esas testigos. Sentí una oleada de gratitud hacia Ricardo por pensar en cada detalle. Esto es invasivo, protestó Luis. No pueden monitorear mi vida así. No están monitoreando su vida, corrigió el abogado. Están monitoreando el cumplimiento de las condiciones que su padre estableció para que usted reciba $150,000. Si no le gusta, puede renunciar a la herencia ahora mismo. Elena se acercó y leyó el documento por encima del hombro de Luis. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas, calculando, buscando vacíos legales. ¿Y si tiene una emergencia un mes?, preguntó. ¿Si está enfermo o tiene que viajar por trabajo? Hay provisiones para emergencias genuinas, respondió el doctor Bravo. Pero requieren documentación. Un certificado médico, comprobantes de viaje de negocios. Y la visita debe ser reprogramada dentro de la misma semana en que se recupere o regrese. Esto es esclavitud, murmuró Elena. Esto es una herencia condicionada, la corrigió el abogado con paciencia infinita. Algo completamente legal y bastante común en casos donde hay preocupaciones sobre el bienestar de un beneficiario vulnerable. La palabra vulnerable me molestó un poco. No me sentía vulnerable, pero entendí que legalmente, esa era la terminología necesaria para protegerme. Luis tomó una pluma que estaba sobre el escritorio y la sostuvo sobre el documento.
Pero no firmó. Se quedó ahí, inmóvil, con la pluma suspendida en el aire. No puedo creer que papá hiciera esto, dijo finalmente, y por primera vez escuché emoción real en su voz. No rabia, dolor. Después de todo lo que compartimos. Después de todos esos años juntos. Sentí algo ablandarse en mi pecho. Ricardo te amaba, Luis. Por eso hizo esto. Porque quería darte una oportunidad de cambiar. Él levantó la vista hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. ¿Una oportunidad? Obligándome a visitarte como si fuera un castigo. No es un castigo, dije suavemente. Es un puente. Un camino de regreso hacia la familia que solíamos ser. Ya no somos esa familia, respondió con voz quebrada. No sé si alguna vez podremos volver a serlo. Entonces no firmes, dije, y mis propias palabras me sorprendieron. Si realmente crees que es imposible, si realmente no quieres intentarlo, entonces renuncia al dinero. Vete. Sigue con tu vida. Elena me miró con ojos llenos de odio. ¿Eso es lo que quieres? Que renuncie para que tú te quedes con todo. Yo ya tengo todo lo que necesito, respondí con calma. Tengo mi casa. Tengo mis recuerdos. Tengo la seguridad que Ricardo me dio. No necesito nada de ustedes. Pero nosotros necesitamos ese dinero, soltó Elena sin pensar. Tenemos deudas. Inversiones que hicimos pensando que heredarían pronto, terminó el doctor Bravo. Gastaron dinero que no tenían contando con esta herencia. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Luis cerró los ojos. Elena se mordió el labio. Dios mío, murmuré. ¿Están endeudados? Por eso tanta urgencia con vender la casa. No es asunto tuyo, espetó Elena. Pero Luis habló, y su voz era apenas un susurro. $50,000. Le debemos a inversionistas de un negocio que fracasó. Les prometimos retornos basados en expectativas futuras. Basadas en mi muerte, dije lentamente, entendiendo la magnitud de lo que habían hecho. Gastaron dinero contra una herencia que ni siquiera era segura todavía. Elena se volvió hacia Luis. No tenías que decirle eso. ¿Qué importa ya?, respondió él con amargura. Todo está arruinado de todas formas. El doctor Bravo tomó notas en silencio. Luego habló con tono profesional. Esto añade contexto importante. Señor López, está siendo presionado por acreedores. Luis asintió miserablemente. Tenemos hasta fin de mes para pagar o enfrentaremos acciones legales. ¿Cuánto tiempo hasta fin de mes?, preguntó el abogado. 2 semanas. El doctor Bravo reflexionó un momento. Los 150,000 de la herencia podría liberarse en aproximadamente 30 días si cumple con todos los requisitos iniciales. Firma de documentos, primera visita completada, verificación inicial. Vi esperanza iluminarse en los ojos de Luis. ¿30 días? Podría tener el dinero en 30 días. Si cumple todo al pie de la letra, confirmó el abogado. Pero eso significa empezar ahora. Firmar hoy. Programar la primera visita para esta semana. Demostrar compromiso genuino. Elena se acercó a Luis. Es nuestra única opción. Sin este dinero, perderemos todo. El departamento, el auto, todo. Luis la miró largamente. Luego me miró a mí. En sus ojos vi una batalla interna. Orgullo contra necesidad. Resentimiento contra desesperación. Si firmo, dijo lentamente, si hago estas visitas, necesito saber algo, mamá. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea real? De que no sea solo un trámite, sino una verdadera reconexión. La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba rabia, manipulación, cálculo. No esperaba vulnerabilidad genuina. Miré a mi hijo a los ojos y vi algo que no había visto en años. Miedo. No miedo al futuro o a los acreedores. Miedo a la verdad. Miedo a enfrentar lo que se había convertido. No lo sé, Luis, respondí con honestidad. No sé si podemos volver a ser lo que éramos. Pero sé que si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Él asintió lentamente y tomó la pluma de nuevo. Esta vez la puso sobre el papel y firmó con mano temblorosa.
El sonido del bolígrafo contra el documento pareció resonar en toda la oficina. Elena soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Ahora podemos. Ahora pueden irse, interrumpió el doctor Bravo. Tengo que hablar a solas con la señora Lorenza sobre algunos asuntos adicionales. Luis se puso de pie lentamente. Me miró una vez más antes de dirigirse a la puerta. ¿Cuándo quieres que vaya a visitarte? El sábado, dije sin pensarlo mucho. En la tarde. Podemos tomar café en el jardín como solíamos hacer. Él asintió. El sábado entonces. Elena lo siguió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Su expresión era indescifrable. Ganaste esta vez, Lorenza. Pero esto no ha terminado. No es una competencia, Elena, respondí con cansancio. Nunca lo fue. Ella soltó una risa amarga y salió. Luis cerró la puerta detrás de ellos con suavidad. El silencio que quedó era diferente al anterior. Este era un silencio de alivio, de liberación. Me dejé caer en la silla, sintiendo de repente todo el peso de la última hora sobre mis hombros. El doctor Bravo esperó un momento antes de hablar. Está bien, señora Lorenza. No lo sé, admití. Todavía estoy procesando todo esto. Ricardo planeó todo sin decirme nada. Lo hizo para protegerla, explicó el abogado con gentileza. Vino a verme hace 6 meses, poco después de su diagnóstico. Estaba muy preocupado por usted. Había escuchado ciertas conversaciones que lo alarmaron profundamente. La grabación que mencionó, dije. La de esa noche cuando los escuchó planear. Realmente existe. El doctor Bravo asintió y giró su laptop hacia mí. ¿Quiere escucharla? Tengo derecho a mostrársela como beneficiaria principal del testamento. Dudé. Parte de mí quería saber exactamente qué habían dicho Luis y Elena. Pero otra parte de mí sentía que sería demasiado doloroso. No ahora, dije finalmente. Quizás algún día. Pero no hoy. Él cerró la laptop. Como usted prefiera. Está guardada en una bóveda de seguridad junto con los documentos falsificados que su esposo encontró. Si alguna vez los necesita, están ahí. ¿Los documentos falsificados son reales?, pregunté. ¿Luis realmente intentó falsificar la firma de Ricardo? Sí, confirmó el abogado con expresión seria. Su esposo me mostró 3 documentos diferentes donde alguien había intentado imitar su firma. Documentos que transferirían ciertas propiedades menores a nombre de su hijo. La falsificación era burda, fácil de detectar para un experto, pero habría causado problemas legales significativos si hubieran intentado usarlos. Sentí náuseas. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio padre? La desesperación financiera hace que las personas tomen decisiones terribles, respondió el doctor Bravo. Basándome en lo que acabo de escuchar sobre sus deudas, parece que su hijo y su nuera han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. $50,000, murmuré. Ni siquiera sabía que tenían problemas de dinero. Probablemente no querían que usted lo supiera, dijo el abogado. Las personas con deudas a menudo ocultan su situación hasta que se vuelve insostenible. Se levantó y fue hacia un archivero del que sacó otra carpeta. Ahora necesito explicarle algunos detalles adicionales sobre su herencia. La cuenta de $200,000 para mantenimiento de la casa está en un banco diferente al que usted y Ricardo usaban habitualmente. Aquí está la información. Me entregó papeles con números de cuenta, contraseñas temporales, información de contacto. Mi cabeza daba vueltas con tanta información. Sé que es mucho para procesar, dijo el doctor Bravo con compasión. Pero quiero asegurarme de que entienda cada detalle. Esta cuenta solo puede usarse para gastos relacionados con la casa. Impuestos, servicios, reparaciones, mantenimiento del jardín. Está estructurada para que reciba transferencias mensuales automáticas a su cuenta principal para cubrir estos gastos. ¿Cuánto por mes?, pregunté. Aproximadamente $3,000, respondió. Ricardo calculó cuidadosamente cuánto cuesta mantener la casa y añadió un margen generoso. Si algunos meses gasta menos, el excedente se acumula. Si algún mes necesita más por alguna reparación importante, puede solicitar una transferencia adicional. $3,000 al mes solo para la casa. Era más de lo que Ricardo y yo gastábamos normalmente,
pero él había pensado en todo. En el jardinero que necesitaríamos contratar ahora que él no estaba. En las reparaciones que una casa vieja eventualmente requiere. En los imprevistos. También hay esto, continuó el abogado, sacando otro documento. Su pensión regular y las cuentas de ahorro que usted y Ricardo tenían conjuntamente. Todo eso sigue siendo suyo sin restricciones. Puede usar ese dinero como desee. Revisé los números. Era suficiente para vivir cómodamente sin tocar el dinero de mantenimiento de la casa. Ricardo me había dejado completamente protegida. ¿Cuánto tiempo trabajó en planear todo esto?, pregunté con voz quebrada. Varios meses, respondió el doctor Bravo. Venía a mi oficina cada semana. Repasábamos cada detalle, cada posible escenario. Quería asegurarse de que no hubiera vacíos legales que su hijo pudiera explotar. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Le debo tanto. No me debe nada, señora Lorenza. Fue un honor ayudar a su esposo. Él la amaba profundamente. Eso era evidente en cada conversación que tuvimos. El doctor Bravo me sirvió un vaso de agua de una jarra que tenía en su oficina. Mis manos todavía temblaban mientras lo tomaba y bebía lentamente. Todo parecía irreal. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hay algo más que necesita saber, dijo el abogado, regresando a su escritorio. Algo que su esposo me pidió específicamente que le dijera cuando estuviéramos a solas. Levanté la vista, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Ricardo sabía que usted se sentiría culpable, continuó el doctor Bravo. Culpable por la ruptura con su hijo. Culpable por las condiciones del testamento. Culpable incluso por estar protegida. Me pidió que le dijera algo muy claro. Nada de esto es su culpa. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No podía detenerlas. Él pasó sus últimos meses asegurándose de que usted estuviera bien no solo financieramente, sino emocionalmente, explicó el abogado con voz suave. Por eso la grabación. Por eso las condiciones de las visitas. Quería que Luis tuviera una oportunidad de redimirse, pero si eso no funcionaba, quería que usted supiera que hizo todo lo posible. No sé si quiero que Luis venga a visitarme ahora, admití. No sé si podré mirarlo sin recordar todo lo que dijo, todo lo que planeó. Esa es su decisión, respondió el doctor Bravo. Aunque firmó el documento, usted tiene la autoridad de cancelar las visitas si siente que son dañinas para su bienestar emocional. El testamento protege sus derechos sobre los de él. Pero entonces perdería la herencia. Sí, confirmó el abogado. Pero su salud mental y emocional es más importante que cualquier cantidad de dinero. Ricardo lo sabía. Por eso me dio instrucciones de verificar que las visitas fueran positivas para usted, no solo que ocurrieran. Me quedé en silencio, pensando en el niño que Luis había sido. El niño que me abrazaba cada noche antes de dormir. El niño que lloraba cuando se lastimaba y solo quería que yo lo consolara. ¿Quedaba algo de ese niño en el hombre que acababa de amenazarme? Quiero darle una oportunidad, dije finalmente. Una última oportunidad. Por Ricardo. Por el recuerdo de lo que fuimos como familia. El doctor Bravo asintió con aprobación. Eso habla muy bien de usted, señora Lorenza. Pero prométame algo. Si las visitas se vuelven tóxicas, si siente que le están haciendo daño, me llamará inmediatamente. Lo prometo, dije. Él me entregó su tarjeta personal. Este es mi número directo. Puede llamarme a cualquier hora, cualquier día. Si necesita ayuda, si tiene preguntas, si simplemente necesita hablar con alguien que entienda la situación. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso. Gracias, doctor Bravo, por todo lo que ha hecho. Solo estoy cumpliendo los deseos de un buen hombre, respondió. Ahora, hay un último detalle. Ricardo dejó algo más para usted. Algo personal. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso con mi nombre escrito en la letra de Ricardo. Solo ver su escritura me hizo sollozar. Me pidió que se lo diera después de la lectura del testamento, explicó el abogado. Cuando estuviera a solas. Tómese el tiempo que necesite para leerlo. Puedo dejarla sola en la oficina si lo prefiere. No, dije rápidamente. La idea de estar completamente sola en ese momento me aterraba. ¿Puedo llevármelo a casa? Por supuesto, respondió con gentileza.
Es suyo. Haga con él lo que su corazón le diga. Guardé el sobre en mi bolso con manos temblorosas. Sabía que no podría leerlo todavía. Que necesitaba estar en casa, en mi espacio seguro, rodeada de los recuerdos de Ricardo antes de poder abrir esas páginas. ¿Hay algo más que necesite de mí hoy?, preguntó el doctor Bravo. Negué con la cabeza. Creo que ya es suficiente por un día. Él sonrió comprensivamente. Entiendo perfectamente. Los documentos que firmó hoy se procesarán esta semana. Recibirá copias certificadas por correo. Y la primera transferencia de la cuenta de mantenimiento se hará en los próximos 3 días. Se puso de pie y yo hice lo mismo, aunque mis piernas se sentían débiles. Me acompañó hasta la puerta de su oficina. Señora Lorenza, dijo antes de que saliera. Su esposo era un hombre sabio. Confíe en su plan. Confíe en que sabía lo que hacía. Lo intentaré, respondí. Salí de la oficina hacia el pasillo. La luz del sol que entraba por las ventanas me pareció demasiado brillante después de la penumbra de la oficina. Me detuve un momento, parpadeando, tratando de ajustar mis ojos y mi mente a este nuevo mundo en el que vivía. Un mundo donde Ricardo ya no estaba físicamente, pero había dejado su protección como un escudo a mi alrededor. Un mundo donde mi hijo era casi un extraño, pero todavía había una pequeña oportunidad de reconexión. Un mundo donde yo estaba sola, pero no desprotegida. Caminé lentamente hacia el elevador. Mientras esperaba que llegara, saqué mi teléfono y vi 3 mensajes de Ana Torres, mi vecina. Preguntaba cómo había ido todo, si estaba bien, si necesitaba que fuera a recogerme. Le escribí un mensaje corto. Saliendo ahora. Todo bien. Te cuento cuando llegue a casa. El elevador llegó y entré. Mientras descendía los 5 pisos hasta la planta baja, cerré los ojos y respiré profundamente. Podía sentir el peso del sobre en mi bolso. Las últimas palabras de Ricardo esperándome. La explicación de todo lo que había planeado, probablemente. Sus razones. Sus esperanzas. Sus miedos. Las puertas del elevador se abrieron y salí al vestíbulo del edificio. Había algunas personas esperando, hablando en voz baja, viviendo sus vidas normales sin saber que mi mundo acababa de cambiar completamente. Caminé hacia la salida y el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Era un día hermoso. El cielo estaba despejado, había una brisa suave. El tipo de día que Ricardo amaba. El tipo de día en que nos sentábamos en el jardín juntos, sin hablar mucho, solo disfrutando de estar el uno junto al otro. Lorenza. Me detuve en seco. Esa voz. Me volví lentamente y vi a Luis parado junto a su auto en el estacionamiento. Elena no estaba con él. Estaba solo, con las manos en los bolsillos, viéndose más pequeño y perdido de lo que lo había visto en años. Pensé que te habías ido, dije, sin acercarme. Elena se fue, respondió. Yo me quedé. Necesitaba hablar contigo. A solas. Mi primer instinto fue negarme. Decirle que ya habíamos hablado suficiente por un día. Pero algo en su expresión me detuvo. Había vulnerabilidad ahí. Dolor genuino. ¿De qué quieres hablar?, pregunté, manteniendo la distancia entre nosotros. Él miró al suelo, como un niño que sabe que hizo algo malo. De todo. De nada. No lo sé. Solo sé que no puedo irme todavía. No así. Me quedé parada en la acera, mirando a mi hijo. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, creando un susurro suave. El tráfico pasaba a nuestro lado, pero parecía lejano, como si estuviéramos en una burbuja separada del resto del mundo. Está bien, dije finalmente. Hablemos. Luis señaló una pequeña cafetería al otro lado de la calle. ¿Podemos ir ahí? Solo unos minutos. Asentí y caminamos en silencio hasta el lugar. Era una cafetería modesta, con mesas de madera y un ambiente tranquilo. Nos sentamos junto a la ventana. Luis pidió 2 cafés sin preguntarme qué quería. Café negro, como siempre me había gustado. Al menos recordaba eso. Cuando llegaron las tazas, ninguno de los 2 las tocó. Solo nos quedamos sentados, mirándonos a través de la mesa como 2 extraños que alguna vez fueron familia. No sé por dónde empezar, dijo Luis finalmente, con voz ronca. Empieza por la verdad, respondí. Ya no hay razón para mentir o fingir.
Él asintió y se pasó una mano por el rostro. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Tienes razón sobre todo. Sobre Elena. Sobre el dinero. Sobre lo que nos convertimos. ¿Cuándo cambió todo?, pregunté. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo y te convertiste en esto? No fue un momento específico, respondió mirando su café. Fue gradual. Pequeñas decisiones, pequeñas justificaciones. Elena y yo nos casamos pensando que íbamos a conquistar el mundo. Teníamos planes grandes. Negocios, inversiones, éxito. Pero las cosas no salieron como esperaban. No, admitió. El primer negocio fracasó. Perdimos nuestros ahorros. Luego intentamos otro y otro. Cada vez endeudándonos más. Cada vez convenciéndonos de que el siguiente sería el que funcionaría. Tomó su taza pero no bebió, solo la sostuvo entre sus manos. Y entonces papá se enfermó. Y Elena dijo algo que sonó lógico en ese momento. Dijo que ustedes tenían esa casa enorme, que era una fortuna desperdiciada. Que cuando papá muriera, podríamos usar ese dinero para finalmente salir adelante. ¿Y no te pareció horrible pensar así?, pregunté, sintiendo el dolor crecer en mi pecho. Planear alrededor de la muerte de tu padre. Me lo parecía al principio, dijo Luis, y por primera vez levantó la vista para mirarme directamente. Pero Elena tiene una forma de hacer que las cosas suenen razonables. Decía que no era desear su muerte, solo ser práctico sobre el futuro inevitable. Que sería tonto no planear. Pero fue más allá de planear, dije. Llegaron a falsificar documentos. Él cerró los ojos. Eso fue solo yo. Elena no sabía. Estaba desesperado. Los acreedores amenazaban con demandarnos. Pensé que si podía transferir algunas propiedades menores a mi nombre antes de que papá muriera, nadie lo notaría. Que podría venderlas rápido y pagar las deudas. Pero Ricardo lo notó. Sí, suspiró profundamente. Me prestó su auto y dejé los papeles en la guantera. Cuando me los devolvió, no dijo nada. Solo me miró con esta expresión de tristeza que nunca olvidaré. No dijo una palabra sobre los documentos. Pero yo supe que los había visto. Y aún así continuaste con tus planes. Luis se frotó los ojos como si quisiera borrar las lágrimas que amenazaban con caer. Sí. Porque para ese momento ya estaba tan metido en las mentiras que no sabía cómo salir. Y Elena seguía presionando, diciendo que necesitábamos actuar rápido, que el tiempo se acababa. El tiempo de vida de tu padre, dije con amargura. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé y me odio por ello. Cuando papá murió y yo sentí alivio. No tristeza primero. Alivio. ¿Qué clase de hijo soy? Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Parte de mí quería consolarlo como lo había hecho cuando era niño. Pero otra parte más grande estaba demasiado herida para moverse. Un hijo que perdió su camino, dije finalmente. Un hijo que eligió mal. Pensé que hoy sería diferente, continuó Luis. Pensé que finalmente tendríamos el dinero, que podríamos pagar las deudas y empezar de nuevo. Y entonces papá reveló que sabía todo. Que había planeado todo para protegerte de mí, de su propio hijo. Te estaba protegiendo a ti también, dije suavemente. Protegiéndote de ti mismo. Dándote una razón para cambiar. ¿Cómo puedo cambiar?, preguntó con desesperación. ¿Cómo borro todo lo que he hecho, todo lo que he pensado? No puedes borrar el pasado, respondí. Pero puedes decidir qué hacer ahora. Puedes elegir ser diferente de aquí en adelante. Él negó con la cabeza. Elena no va a cambiar. Está furiosa. Ya en el auto me estaba diciendo que encontráramos formas de impugnar el testamento, de demostrar que papá no estaba en sus cabales cuando lo hizo. ¿Y tú qué piensas hacer? Luis me miró largamente antes de responder. No lo sé. Parte de mí quiere pelear. Quiere sentir que tengo derecho a algo después de todos estos años. Pero otra parte sabe que papá tenía razón. Que me convertí en alguien que no reconozco. Tomé mi café por primera vez. Estaba tibio, pero el sabor amargo me ayudó a centrarme. Las visitas que tienes que hacer. ¿Vas a venir solo por el dinero o vas a venir con la intención de realmente reconectar? Honestamente, mamá,
No lo sé, admitió. Necesito el dinero. Sin él, Elena y yo lo perderemos todo. Pero cuando te escuché hablar en esa oficina, cuando vi el dolor en tus ojos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no significa nada sin cambio, dije firmemente. Lo sé, respondió. Y no te estoy pidiendo que me perdones ahora. Ni siquiera estoy seguro de merecer perdón. Solo quiero que sepas que escuché todo lo que papá dijo en esa grabación. Y duele porque es verdad. Nos quedamos en silencio un momento. La mesera pasó y rellenó nuestros cafés. El ruido de la cafetería nos rodeaba, pero nos sentíamos aislados en nuestra propia burbuja de dolor y verdades difíciles. El sábado, dije finalmente. Cuando vengas a visitarme. No quiero que traigas a Elena. Luis asintió. Ella no querrá venir de todas formas. Y quiero que vengas preparado para hablar de verdad. No de negocios. No de dinero. De nosotros. De lo que fuimos y de lo que podríamos ser si realmente lo intentamos. ¿Crees que es posible?, preguntó con voz pequeña. Después de todo esto. No lo sé, admití. Pero tu padre creyó que valía la pena intentarlo. Y le debo a su memoria al menos darle esa oportunidad. Luis extendió su mano sobre la mesa, vacilante. Miré esa mano que alguna vez había sido tan pequeña en la mía. La mano que había sostenido cuando aprendía a caminar. La mano que había curado cuando se raspaba las rodillas. Después de un largo momento, puse mi mano sobre la suya. No fue un abrazo. No fue perdón. Pero fue un comienzo. O quizás el final del final y la posibilidad de un nuevo principio. No me decepciones otra vez, Luis, dije con voz firme. No sé si mi corazón puede soportar otra traición. Lo intentaré, mamá, respondió con lágrimas en los ojos. No puedo prometerte que será perfecto, pero lo intentaré. Retiré mi mano y tomé mi bolso. Me voy a casa ahora. Estoy cansada. Todo esto ha sido demasiado. ¿Necesitas que te lleve?, ofreció. No, respondí levantándome. Llamaré un taxi. Necesito estar sola. Él asintió, entendiendo. Mientras caminaba hacia la puerta de la cafetería, me llamó una última vez. Mamá. Me volví. Lo siento. Por todo. No respondí. Solo asentí levemente y salí. Las palabras eran fáciles. Los actos serían lo que realmente contara. Y todavía estaba por verse si mi hijo era capaz de cumplir las promesas que acababa de hacer. Pedí un taxi desde mi teléfono y esperé en la esquina. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Ricardo habría amado este atardecer. Siempre decía que los atardeceres eran promesas del cielo de que mañana sería un nuevo día. Toqué el sobre en mi bolso. Sus palabras esperándome. Sus explicaciones. Su amor capturado en papel para cuando yo más lo necesitara. El taxi llegó y me subí. Le di mi dirección y me recosté en el asiento mientras nos alejábamos. A través de la ventana vi a Luis todavía sentado en la cafetería, con la cabeza entre las manos. Mi hijo. Mi dolor. Mi esperanza. Todo en una sola persona complicada y quebrada. El taxi me dejó frente a mi casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse completamente. La casa se veía exactamente igual que cuando me había ido esa mañana, pero yo me sentía completamente diferente. Como si hubiera vivido un año entero en solo unas horas. Ana Torres estaba sentada en su porche, claramente esperándome. En cuanto me vio bajar del taxi, se levantó y caminó hacia mí. Lorenza, estaba tan preocupada, dijo tomándome del brazo. ¿Cómo te fue? ¿Necesitas algo? Necesito sentarme, respondí con una sonrisa cansada. Y quizás una taza de té. Vamos adentro, dijo Ana, guiándome hacia mi propia casa. Sacó las llaves de mi bolso y abrió la puerta. Me ayudó a llegar hasta la sala y me senté en el sofá con un suspiro profundo. Voy a preparar el té, dijo, desapareciendo en la cocina. La escuché moverse por ahí con familiaridad. Ana había estado en esta casa tantas veces en los últimos meses que conocía dónde estaba todo. Mientras esperaba, miré alrededor de la sala. Todo estaba exactamente donde Ricardo lo había dejado. Su sillón favorito junto a la ventana.
sus libros en el estante, la manta que usaba cuando leía en las tardes. Era como si en cualquier momento fuera a entrar por esa puerta y decirme que todo había sido un mal sueño. Ana regresó con 2 tazas de té humeante. Se sentó a mi lado y esperó pacientemente. Ella sabía que yo hablaría cuando estuviera lista. Ricardo lo sabía todo, dije finalmente. Todo lo que Luis y Elena planeaban. Lo había sabido por meses. Ana asintió lentamente. Yo lo sospechaba. Ricardo vino a hablar conmigo hace como 5 meses. Me preguntó si podía ser testigo de algo si él lo necesitaba. Le dije que sí, por supuesto. ¿Testigo de qué? De tu bienestar, respondió Ana. Me dijo que iba a dejar instrucciones específicas en su testamento y que necesitaba personas de confianza que verificaran que estabas bien, que nadie te estaba presionando o lastimando. El doctor Bravo mencionó testigos, recordé. Eras tú. Yo y don Pablo de la esquina, y la señora Herminia que vive 3 casas más abajo, confirmó Ana. Ricardo nos habló a todos. Nos explicó la situación sin darnos demasiados detalles. Solo nos pidió que cuidáramos de ti. Me llevé las manos a la cara, abrumada de nuevo. Planeó todo con tanto cuidado. Te amaba profundamente, dijo Ana con suavidad. Eso era obvio para cualquiera que los viera juntos. Y estaba decidido a protegerte incluso después de partir. Saqué el sobre de mi bolso. Me dejó esto. Una carta. Todavía no la he leído. Ana miró el sobre con respeto. ¿Quieres leerla ahora? ¿Quieres que me vaya para que tengas privacidad? No, dije rápidamente. Quédate. Por favor. No quiero estar sola cuando la lea. Ella tomó mi mano y la apretó. Estoy aquí. Todo el tiempo que necesites. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Había varias páginas escritas con la letra de Ricardo. Reconocí su escritura inmediatamente, esa caligrafía cuidadosa que había visto en miles de notas de amor a lo largo de los años. Comencé a leer en voz alta, porque sentía que necesitaba escuchar sus palabras, no solo verlas. Mi querida Lorenza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. Significa que el tiempo que tanto temíamos finalmente llegó. Pero quiero que sepas que incluso en la muerte, mi amor por ti permanece intacto y eterno. Mi voz se quebró, pero continué. Sé que la lectura del testamento debe haber sido difícil. Sé que probablemente te sientes confundida, quizás incluso enojada conmigo por no haberte dicho nada sobre mis planes. Pero necesito que entiendas por qué lo hice así. Si te hubiera contado lo que escuché, lo que descubrí sobre Luis y Elena, habrías sufrido durante meses. Habrías intentado arreglarlo, hablar con ellos, salvar la relación. Y ese dolor habría sido innecesario porque ya sabía que estaban demasiado perdidos en su codicia para escuchar. Ana apretó mi mano más fuerte. Respiré profundamente y seguí leyendo. Así que tomé la decisión de protegerte de la única forma que sabía. Asegurándome legalmente de que nadie pudiera quitarte tu hogar. Asegurándome de que tuvieras los recursos para vivir cómodamente. Y dándole a Luis una última oportunidad de encontrar el camino de regreso hacia la familia. Las condiciones que puse no son un castigo, mi amor. Son un puente. Si Luis realmente hace esas visitas, si realmente pasa tiempo contigo, hay una posibilidad de que recuerde quién era antes. De que vea en tus ojos el amor incondicional que siempre le diste. De que encuentre su camino de regreso a casa. Tuve que detenerme para limpiar mis lágrimas. Ana también estaba llorando silenciosamente a mi lado. Pero si no lo hace, si elige el dinero sobre la reconexión, entonces al menos sabrás que lo intentaste. Que le diste esa oportunidad. Y podrás seguir adelante sin culpa, sabiendo que hiciste todo lo posible. Ahora, sobre la casa. Sé que es grande para una sola persona. Sé que habrá momentos en que te sentirás sola entre estas paredes llenas de recuerdos. Pero también sé cuánto amas este lugar. Cuántos de nuestros momentos más felices vivimos aquí. Por eso quería que fuera completamente tuyo. Para que nadie pudiera quitarte estos recuerdos. El dinero que dejé para el mantenimiento es más que suficiente. Contrata ayuda cuando la necesites. No intentes hacer todo sola. Y si algún día decides que la casa es demasiado,
Si decides que quieres algo más pequeño, esa decisión será completamente tuya. No de Luis. No de Elena. Tuya. Pasé a la siguiente página con manos temblorosas. También quiero que sepas que no me arrepiento de un solo día que pasé contigo. Desde el momento en que te conocí en ese parque, vi jugando con Luis, supe que quería pasar el resto de mi vida a tu lado. Y lo hice. 45 años de felicidad. 45 años de amarte. No todo el mundo tiene esa suerte. La enfermedad me quitó tiempo contigo, pero no me quitó el amor. Y ese amor continuará protegiéndote a través de las medidas que tomé. A través del doctor Bravo que vigilará que todo se cumpla. A través de Ana y los otros vecinos que acordaron cuidar de ti. A través de cada detalle que planeé con tanto cuidado. Ahora vienen mis últimos deseos para ti, mi amor. Quiero que vivas. No solo que existas, sino que realmente vivas. Sal con Ana. Ve a esos lugares que siempre quisimos visitar pero nunca llegamos. Lee esos libros en mi estante que tanto te recomendé. Cultiva el jardín como tanto te gustaba antes de que yo me enfermara y necesitaras cuidarme. No te encierres en el dolor. Llora cuando necesites llorar. Ríe cuando encuentres razones para reír. Y sabe que donde sea que esté, estaré orgulloso de ti. Orgulloso de tu fuerza. Orgulloso de tu dignidad. Orgulloso de la mujer extraordinaria que eres. La última página contenía solo unas pocas líneas. Te amo, Lorenza. Te amé desde el primer momento y te amaré por toda la eternidad. Gracias por darme la familia que siempre soñé. Gracias por 45 años de felicidad. Gracias por ser tú. Siempre tuyo, Ricardo. Dejé caer las páginas en mi regazo y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el amor que me había protegido incluso en la muerte. Lloré por la familia rota y la esperanza frágil de que quizás pudiera repararse. Ana me abrazó y lloró conmigo. Nos quedamos así hasta que la oscuridad llenó completamente la sala y las lágrimas finalmente se secaron. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé los días anteriores limpiando la casa, preparando el jardín, tratando de mantenerme ocupada para no pensar demasiado en lo que vendría. Ana venía cada día a acompañarme, a asegurarse de que estuviera bien, a recordarme que no estaba sola. A las 3 de la tarde escuché el timbre. Respiré profundamente antes de abrir la puerta. Luis estaba ahí, solo como había prometido. Traía flores, margaritas, mis favoritas. Un detalle que no esperaba. Hola, mamá, dijo con voz suave. Hola, Luis. Pasa. Entramos juntos y caminamos hacia el jardín. Había preparado café y algunas galletas en la mesa del patio. Nos sentamos en las mismas sillas donde Ricardo y yo solíamos pasar las tardes. Durante los primeros minutos, el silencio fue incómodo. Ninguno sabía exactamente qué decir. Finalmente, Luis habló. Terminé con Elena, dijo sin preámbulos. Bueno, ella terminó conmigo. Cuando le dije que iba a cumplir con las visitas, que iba a intentar reconectar contigo de verdad, me dijo que era un idiota, que me estabas manipulando igual que papá lo había hecho. Me quedé callada, dejándolo continuar. Le dije que quizás tenía razón en algunas cosas, que quizás yo era el problema, no ustedes. Se fue esa misma noche. Llevó todas sus cosas. Ahora estoy en el departamento solo, tratando de descifrar cómo pagar las deudas con los 150.000 que recibiré si cumplo las condiciones. ¿Y vas a cumplirlas?, pregunté. Sí, respondió mirándome directamente. Pero no solo por el dinero. Estos últimos días he estado pensando mucho. Sobre quién era antes. Sobre el niño que fui. Sobre el hombre que papá intentó enseñarme a ser. ¿Y qué descubriste? Que en algún punto del camino perdí mi brújula moral, admitió con voz quebrada. Que dejé que la ambición y la desesperación me convirtieran en alguien horrible. Alguien que podía planear alrededor de la muerte de su padre. Alguien que podía amenazar a su propia madre. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No sé si puedo volver a ser esa persona que era. Pero quiero intentarlo. Y sé que va a tomar más que 12 visitas mensuales. Va a tomar años de trabajo, de reconstrucción. Sentí algo ablandarse en mi pecho. Al menos reconoces la verdad.
Eso es un comienzo. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de verdad. Sin máscaras. Sin pretensiones. Luis me contó sobre las deudas, sobre cómo había caído en ese círculo vicioso de préstamos y malas decisiones. Le conté sobre los últimos meses con Ricardo, sobre cómo su padre había planeado todo con tanto amor y cuidado. Cuando el sol comenzó a bajar, Luis se levantó para irse. ¿Puedo volver la próxima semana?, preguntó. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Sí, respondí. Puedes volver. Me abrazó antes de irse. Un abrazo real, no de compromiso. Y por primera vez en años, sentí a mi hijo en ese abrazo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Luis venía cada semana, no solo una vez al mes. Poco a poco comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba trabajando para entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Yo le conté sobre mi duelo, sobre las noches solitarias, sobre cómo los recuerdos de Ricardo me mantenían fuerte. El doctor Bravo llamaba regularmente para verificar que todo estuviera bien. Siempre le decía la verdad, que Luis estaba cumpliendo, que las visitas eran genuinas, que había esperanza. 6 meses después de la lectura del testamento, Luis recibió su herencia. Usó el dinero sabiamente. Pagó todas las deudas. Guardó el resto en una cuenta de ahorros. Consiguió un trabajo estable en lugar de perseguir esquemas de enriquecimiento rápido. Un año después, en el aniversario de la muerte de Ricardo, Luis y yo fuimos juntos al cementerio. Pusimos flores frescas en la tumba y nos quedamos ahí en silencio por un largo rato. Gracias, papá, susurró Luis finalmente. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme esta oportunidad. Yo también hablé, aunque sabía que Ricardo no podía escucharme. Lo lograste, mi amor. Tu plan funcionó. Recuperé a mi hijo. No todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, conversaciones duras, lágrimas y frustraciones. Pero poco a poco, visita tras visita, conversación tras conversación, encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro. 2 años después de la lectura del testamento, Luis conoció a alguien nuevo. Una mujer llamada Paula, maestra de escuela, gentil y honesta. Me la presentó con nerviosismo, esperando mi aprobación. Cuando la vi tratar a mi hijo con respeto y cariño genuino, supe que él finalmente había encontrado a alguien bueno para él. La casa siguió siendo mi refugio. El jardín floreció cada primavera. Los recuerdos de Ricardo llenaban cada rincón, no con tristeza sino con gratitud por los años que tuvimos juntos. Ana siguió siendo mi compañera constante. Don Pablo y la señora Herminia se convirtieron en amigos cercanos. Formamos una pequeña comunidad de personas mayores que se cuidaban mutuamente. Aprendí a vivir de nuevo, como Ricardo me había pedido. Tomé clases de pintura. Leí todos los libros de su estante. Cultivé rosas en el jardín que alguna vez él cuidó. Viví. Y cada noche, antes de dormir, tocaba el sobrevacío que alguna vez contuvo las últimas palabras de Ricardo. Las había leído tantas veces que las sabía de memoria. Pero el sobre se había convertido en un recordatorio de su amor, de su protección, de su sabiduría. Gracias, mi amor, susurraba en la oscuridad. Gracias por cuidarme. Gracias por creer en nosotros. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Y aunque él ya no estaba físicamente, sentía su presencia en cada decisión que tomé, en cada momento de fortaleza, en cada instante de perdón. Ricardo había tenido razón sobre todo. La casa era más que paredes y techo. Era memoria. Era historia. Era amor capturado en espacio físico. Y mientras yo viviera en ella, él seguiría viviendo también. Mi hijo no era perfecto. Yo no era perfecta. Pero estábamos tratando. Y en ese intento, en esa voluntad de seguir adelante a pesar del dolor pasado, encontramos algo precioso. Encontramos familia de nuevo. Y eso, al final, era exactamente lo que Ricardo había querido. No venganza. No castigo. Solo amor. Solo familia. Solo la oportunidad de que su hijo recordara quién era realmente. Su plan había funcionado. Y yo viviría el resto de mis días agradecida por un hombre que me amó lo suficiente como para protegerme incluso desde la tumba.
Un hombre que creyó en segundas oportunidades. Un hombre que sabía que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre mi vida, supe que Ricardo estaba en paz. Y yo también.